Presidente, en otro tema, el The New York Times reveló que cárteles mexicanos utilizan municiones diseñadas para el ejército de Estados Unidos que provienen de la planta de municiones a las afueras de Kansas City. Esta planta es propiedad del gobierno de Estados Unidos, pero opera mediante un contratista privado. ¿No le parece a usted entonces que hay un esfuerzo limitado o acciones muy pocas con lo que ha dicho Estados Unidos del control de armas? Sí, estamos revisando este reporte, salió en el New York Times ayer creo, o antier, no sé, el sábado. Estamos revisando el reporte para poder hablar con el gobierno de los Estados Unidos sobre este tema y ver cómo es posible que estas armas que son de uso exclusivo del ejército de Estados Unidos estén entrando a México. ¿Cuántas organizaciones del tráfico de drogas pueden enumerar ahora mismo? Seguro que varias. Conocemos sus nombres, sus siglas, los alias de sus líderes. En algunos casos incluso hemos visto sus rostros, sabemos dónde nacieron, cómo viven y hasta cómo se llaman sus hijos. Ahora intentemos lo mismo con las organizaciones del tráfico de armas. ¿Quiénes son? ¿Dónde operan? ¿Quién las dirige? El silencio es casi total y no es porque no existan, es porque nadie quiere mirarlas. El trasiego masivo de armas no genera demasiadas investigaciones mediáticas ni judiciales, a pesar de ser la causa directa de un fenómeno que en México tiene nombre propio, el Río de Hierro. Las cifras son contundentes. El gobierno mexicano y centros de análisis como el Wilson Center estiman que cada año cruzan ilegalmente desde Estados Unidos hacia México entre 200,000 y 500,000 armas. 500,000 de rifles, fusiles y municiones. Un mercado negro que puede superar los $500 millones anuales. No es una operación artesanal, es una industria. Y aún así, seguimos sin saber o fingiendo no saber quién compra esas armas en Estados Unidos y quién las introduce en México. A lo largo de la frontera hay más de 9,500 armerías. Las armas se venden legalmente con la facilidad de un caramelo, alimentan la violencia, refuerzan a los grupos criminales y facilitan el tráfico de drogas hacia el norte. Pero el foco nunca se pone ahí. El problema, nos dicen, siempre está del otro lado, de nuestro lado. Hace unos días, el New York Times publicó una investigación reveladora. Municiones diseñadas para uso del ejército estadounidense fueron introducidas de contrabando a México y terminaron en manos del narcotráfico. ¿Cómo ocurrió? Una pesquisa conjunta del New York Times y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación demostró que acuerdos entre el ejército y contratistas privados permitieron que proyectiles de calibre 50 llegaran a mercados minoristas y de ahí a los cárteles. No fue un error, fue diseñado y premeditado. Estas armas no solo intensifican las disputas entre grupos criminales, se utilizan contra fuerzas de seguridad y contra civiles. Alimentan la crisis de violencia que después empuja la migración hacia Estados Unidos. El circuito es perfecto. Armas bajan, drogas suben, cadáveres se acumulan. El flujo de armas y el narcotráfico están íntimamente conectados. Los cárteles usan las ganancias del fentanilo para comprar más armamento, cerrando un círculo vicioso que daña a ambos países. ¿Hubo intentos serios desde Estados Unidos para frenarlo? Programas como Project Thor, que rastreaban el tráfico, fueron reducidos o directamente cerrados. La voluntad política brilló por su ausencia. En 2021, México presentó una demanda por $10,000 millones contra varios fabricantes de armas en una corte federal estadounidense. El argumento era claro, son cómplices voluntarios del tráfico ilegal. Las armamentísticas respondieron con cinismo previsible. No son responsables del uso que se hace del producto que venden, como si beneficiarse de un mercado ilegal sistemático fuera un accidente moral, como si los dignos, inocentes y legales fabricantes de armas no supieran para qué se va a usar su producto. Según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, unas 15 millones de armas de fuego circulan ilegalmente en México. Si Estados Unidos quisiera, podría reducir esa cifra de manera significativa. Pero tras 4 años de litigios, la Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó la demanda mexicana, blindando a su industria armamentística y de paso a los traficantes. Esos cuyos nombres no conocemos, a diferencia de los capos del narco, que curiosamente siempre resultan ser latinos.
Así hemos llegado a este punto. El narco ya no solo tiene rifles y fusiles, sino armamento pesado fabricado para el ejército regular, teóricamente más poderoso del planeta. La pregunta ya no es retórica, es urgente. ¿Qué implicaciones tiene esto para la seguridad regional y qué piensan hacer de verdad a ambos lados de la frontera? Hoy en la base América Latina hablamos del río de hierro que inunda México desde Estados Unidos. Un río letal, rentable y perfectamente conocido por quienes dicen combatir la violencia mientras miran hacia otro lado. Bienvenidos y bienvenidas. El operativo ese rápido y furioso es a todas luces ilegal, violatorio de nuestra soberanía. Y eso se pactó entre los gobiernos de Estados Unidos y de México. Eso ya no se permite. Imagínense ponerse de acuerdo para que de manera clandestina se introduzcan armas de Estados Unidos a México con sensores para que esas armas lleguen a la delincuencia y que con esos sensores se pueda detectar quiénes las usan y detenerlos. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. Tengo una idea genial. Podemos hacer así. Esperamos a que venga alguien hasta la armería y que compre muchas armas. No 2 o 3 pistolas, realmente muchas armas. Digamos 2,000 AK-47, ametralladoras, fierros lindos, pesados. ¿Para qué quiere alguien 2,000 AK-47? Para uso doméstico no debe ser. Entonces, ¿qué hacemos? No lo detenemos, no, lo seguimos. ¿A dónde van a terminar semejante cantidad de armas? En los cárteles en México. Seguimos a las armas y nos llevan derechito a los capos. Y ahí sí los detenemos y todos contentos. Ina, me parece genial esta idea. El problema es que para seguir las armas vamos a tener que cruzar la frontera hacia México, así que le vamos a tener que avisar a las autoridades mexicanas, ¿no? Pero no, ni se van a enterar esos pinche mexicanos y además les estamos haciendo un favor. Bueno, está bien. Yo hago lo que tú digas, está bien. Y sí, a los agentes de la ATF les pareció una idea genial ir con esa. Y con esa fueron. La genialidad terminó con más de 2,000 armas, incluyendo fusiles de asalto, rifles de francotirador y otras armas de gran calibre, cruzando la frontera de Estados Unidos con México. Ocurrió entre los años 2009 y 2011. Los agentes perdieron el rastro y las armas terminaron en manos de los cárteles desparramados por todo México e incluso algunas aparecieron en Centroamérica. El plan que estaba destinado a seguir las armas y a atrapar a los capos terminó con los capos del narco mejor armados y más preparados para enfrentar a las fuerzas de seguridad mexicanas. El nombre de la operación fue Rápido y Furioso. ¿Quiénes fueron los autores de la proeza? Las agencias de seguridad de Estados Unidos están teniendo cría. Anoten este nuevo nombre. La ATF, Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Cigarrillos y botellas de tequila en la misma bolsa de gatos con lanzagranadas. La operación Rápido y Furioso se inscribía dentro de un programa más amplio, el proyecto Gun Runner o Pistola que Camina. La idea de las operaciones era siempre la misma: permitir la compra de armas, no realizar detenciones, hacer el seguimiento y caer cuando llegaban a su destino final. Nada podía mal salir. ¿Cuáles eran los eslabones involucrados en esa cadena? ¿Cómo funcionaba y sigue funcionando ese mecanismo? Reclutadores de los cárteles dentro de Estados Unidos consiguen testaferros que estén limpios para que compren armas legalmente. Buscan ciudadanos estadounidenses o bien inmigrantes con papeles que estén libres de antecedentes penales. El perfil apunta a personas con problemas económicos a las que les venga bien ganarse unos pesitos o unos dólares. Esas personas son las encargadas de comprar las armas en el circuito legal. Las armerías involucradas estaban ubicadas en la ciudad
ciudad de Phoenix y en menor medida en Tucson y Glendale, todas en el estado de Arizona. Algunas compras también se realizaron en Houston y en Dallas, estado de Texas. Los testaferros generalmente compran más de un arma y grandes cantidades de municiones. Otros patrones que permiten identificarlos es que realizan compras similares reiteradamente y su predilección por armas de gran calibre también. Una vez compradas las armas, van a manos de los reclutadores que integran las células de los cárteles dentro de Estados Unidos. Son almacenadas en casas de seguridad. Cuando finalmente tienen un lote significativo, se hace su traslado hacia la frontera. Para eso se utilizan autos particulares con compartimentos ocultos que pueden realizar el mismo viaje reiteradamente. Otra variante son pequeñas caravanas que involucran a varios vehículos. Una vez en la frontera, las armas son entregadas a las personas que se ocupan de sacarlas de Estados Unidos e introducirlas en México. Luego esas personas las entregan a las células de los cárteles que se ocupan de moverlas dentro de la geografía mexicana hasta que llegan a manos de los grupos de sicarios. En la operación Rápido y Furioso, el cruce de la frontera se realizaba por los pasos de Nogales y Agua Prieta, entre Arizona y Sonora. Las rutas más comunes de las armas que pudieron ser rastreadas, las que no se le perdieron a la ATF, terminaban en Culiacán y en Ciudad Juárez. El principal receptor era el cártel de Sinaloa y en menor medida el cártel de Juárez. Justo el cártel de Sinaloa, el que tenía vínculos con el gobierno de Calderón. Cuántas casualidades, ¿no? Algunas armas aparecieron después en manos de los Zetas también, que si bien no eran los destinatarios originales, pudieron hacerse con esas a través de mercados secundarios. Las armas más comunes que estuvieron involucradas en este operativo fueron fusiles AK-47 y AR-15 y rifles Barrett calibre 50. El fracaso del operativo salió a la luz a raíz del asesinato del agente de la patrulla fronteriza Brian Terry en 2010. En la escena del crimen aparecieron 2 AK-47 involucrados en la operación Rápido y Furioso. Otros crímenes donde aparecieron estas armas fue en la masacre de Villas de Salvarcar, esto ya en México, donde fueron asesinados 15 jóvenes en una fiesta. Los responsables eran integrantes del cártel de Juárez. Entre los años 2010 y 2012, estas armas también aparecieron en ataques a las fuerzas de seguridad de México, en emboscadas contra la Policía Federal, enfrentamientos con el Ejército y también en el asesinato de particulares. De las más de 2,000 armas comprometidas en el operativo, 122 de ellas aparecieron en 45 crímenes diferentes. Si sumamos las que fueron incautadas en otras circunstancias, se recuperaron un máximo de 800 armas y hay otras 1,400 armas a las que se les perdió el rastro y siguen dando vueltas entre nosotros y en México. Así que la idea era detener a los capos y en su lugar agarraron a unos cuantos tontos que recibieron penas de entre 1 y 9 años. No hubo condenas para los funcionarios estadounidenses involucrados y Calderón dijo que no sabía nada, igual que su embajador en Estados Unidos de entonces. Solo renuncias y sanciones administrativas y impunidad. El escándalo llegó al Congreso de los Estados Unidos. Un fiscal fue declarado en desacato y se modificaron los protocolos para las ventas de armas en estados fronterizos. Agentes que testificaron de la ATF señalaron que el plan fue irresponsable y sí, la verdad que es lo de menos. Por su parte, el Departamento de Justicia calificó el operativo como gravemente defectuoso y algunos agentes fueron reasignados para otras funciones. Reasignados. Una sanción no estaría mal, ¿no? Por aquellos años, México no tenía un gobierno muy interesado en defender su soberanía, que digamos, y eso siendo bien pensados y asumiendo que de verdad no sabían nada de la operación. Pero bueno, dada la gravedad de lo ocurrido, el gobierno de entonces se vio obligado a disimular. El Senado pidió explicaciones y citó al embajador de Estados Unidos para que narrara lo sucedido. Por su parte, el gobierno de Barack Obama nunca reconoció haber autorizado la operación. Con el paso de los años y tras la asunción de AMLO, la postura mexicana ganó consistencia y la operación fue calificada como una violación flagrante de soberanía. Según el propio Andrés Manuel López Obrador, Calderón sabía de la operación y fue cómplice de la violación de la soberanía al país. Este antecedente sirvió para renegociar los acuerdos de seguridad y fortalecer el reclamo para impedir operaciones unilaterales por parte de las agencias estadounidenses en territorio mexicano.
El combate al narcotráfico por parte de Estados Unidos sirve a sus agencias para introducirse dentro de las instituciones de los países latinoamericanos. Agentes de la DEA que operan sobre los jueces en cada país, agentes de la CIA que controlan eslabones en el negocio del narcotráfico, hasta bombardeos en el Caribe, como hemos visto en los últimos meses. Los eslabones ausentes en este combate al narcotráfico son los grandes bancos estadounidenses que lavan el dinero y las empresas armamentísticas que proveen a los narcos. La persecución termina allí donde hay un beneficio económico para grandes empresas de Estados Unidos. Con Sí al Desarme, Sí a la Paz, se colocan carpas en atrios de iglesias para el intercambio voluntario y anónimo de armas de fuego a cambio de dinero en efectivo. Y los niños y las niñas canjean juguetes bélicos por educativos. Por eso, atender las causas es hablar de derechos para todas y todos, con énfasis en la justicia para las mujeres. Les animo a atender las causas que generan la violencia, en todos lados, en las familias, en la comunidad, en las colonias, en nuestro país entero. Abrazar la bandera de la paz, no solo con las manos, sino con los actos. A educar para la convivencia, a sembrar esperanza.